días, estimados oyentes de radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora. Es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este martes 5 de agosto de 2025, día de San Osvaldo, así que felicidades a todos ellos, en especial, ya lo saben, si son socios del Club de Libertad Digital. Hemos pasado una noche tórrida en la mayor parte de España y eso no es lo peor, sino que tan solo es una de las muchas que tenemos por delante. Hoy va a seguir haciendo mucho calor, vamos a superar los 40 grados en amplias zonas del país, así que eviten correr riesgos innecesarios. Quédense en casa bajo el refugio y el alivio que ofrecen estos días los ventiladores y los aires acondicionados, y si tienen la suerte de estar cerca de la playa, pues pónganse un poquito a remojo porque desde luego la situación lo merece y lo requiere. Este martes los avisos más importantes por altas temperaturas siguen localizándose en la mitad sur de la península, en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. Ayer precisamente falleció un hombre de 85 años en Badajoz por un golpe de calor, así que insisto, mucha precaución. En cuanto al estado de los cielos, despejados en la gran mayoría del territorio, a excepción del Cantábrico, donde van a permanecer cubiertos y se podrán registrar chubascos débiles. A esta hora en Madrid los termómetros ya marcan 25 grados, vamos camino de los 39. La máxima nacional la ubicamos en Córdoba con 43, la mínima, quien la pillara, en Vitoria con 13. Contamos con 4.000 afiliados más, lo que nos sitúa cerca de los 21,9 millones de afiliados. Además, quiero lanzar un mensaje a los jóvenes. Se está creando empleo para ellos de más calidad, a más velocidad y con mejores salarios. Estas palabras de la ministra Elma Saiz resumen la lectura optimista que ha hecho el Gobierno de los datos de paro y afiliación correspondientes al mes de julio. Un balance positivo en términos numéricos porque aumenta el número de personas que se han dado de alta en la Seguridad Social y cae el desempleo, pero que esconde una realidad muy diferente, una realidad que ignora el Gobierno. Y es que tanto la creación de empleo como el descenso del número de parados se ha ralentizado. Por no hablar, y lo venimos comentando desde hace años, que hacer un diagnóstico preciso es una tarea casi imposible, teniendo en cuenta que el Gobierno sigue sin computar como parados a los trabajadores fijos discontinuos. Ya saben, aquellas personas que pueden trabajar un mes y estar en casa el resto del año. En España, cerca de 900.000 trabajadores necesitan acumular 2 o más trabajos para llegar a final de mes. Una cifra que marca un récord histórico. Si analizamos los contratos que se firman, solo 1 de cada 3 son indefinidos. Pero es que además, entre ellos, solo el 38% fueron a tiempo completo. Como explica en Libre Mercado el experto en economía José María Rotellar, las cifras en bruto que ofrece el Gobierno y de las que presume solo son un trampantojo. Los contratos indefinidos que se crean en el acumulado del año bajan, pero además de los contratos indefinidos que se crean, más del 61%, casi el 62%, o son a tiempo parcial o son fijos discontinuos, con lo cual tampoco hay empleo de calidad, tampoco hay un empleo sobre el que basarse, y simplemente nos encontramos con ese artificio contable, ¿no?, en el cambio de normativa que hizo que los contratos temporales se llamasen fijos discontinuos y por tanto indefinidos. Conviene tener presente también que la mayor parte del empleo que se está creando se crea en grandes empresas. Allí crece a un ritmo del 3,6%, nada desdeñable, mientras que se destruye empleo a un ritmo del 1% en empresas que tienen entre 1 y 3 trabajadores. ¿Qué ocurre? Que si valoramos que el tejido productivo empresarial español está compuesto casi en su totalidad por pequeñas y medianas empresas, entenderán que las perspectivas no son las mejores. El pasado mes se perdieron 235 autónomos cada día. 235. Fruto, entre otros motivos, de la asfixia fiscal y burocrática que impone la Administración. A nivel nacional, España sigue siendo el país con más paro de toda la OCDE debido a las erráticas políticas laborales del Gobierno central que restan competitividad a nuestro tejido productivo y encarecen con impuestos las contrataciones, lo cual nos resta tanto capacidad para contratar más y a tiempo completo como para incrementar los salarios reales. Ya les adelanto que a partir de las 9:20 aproximadamente vamos a charlar con Lorenzo Amor, presidente de ATA, para analizar en detalle estos datos y conocer de primera mano la situación del mercado laboral. Desde la oposición, ayer el Partido Popular rechazaba el triunfalismo del Ejecutivo. Juan Bravo es el vicesecretario de Hacienda. Somos los peores de Europa, los contratos que se celebran en escasa cuantía, muy pequeña, 1,5 de cada 10, son indefinidos a jornada completa,
Perdemos autónomos con la importancia que tienen en este país los autónomos y tenemos 6,6 millones de personas dependientes. Esta precarización del mercado laboral, donde miles de personas, en especial los más jóvenes, tienen que encadenar contratos para poder sumar unos ingresos decentes, convive con un aumento sostenido del coste de la vida que no es proporcional, ni muchísimo menos, al incremento de los salarios. El precio de la vivienda, uno de los grandes desafíos al que no están sabiendo dar respuesta las distintas administraciones, sigue escalando de forma exponencial. La vivienda usada subió el pasado mes de julio un 15%. En Baleares, el precio medio del metro cuadrado asciende a 5.000 euros, por los 4.300 de Madrid o los 2.600 de Cataluña. La obra nueva exige un ahorro de cerca de 80.000 euros en los grandes núcleos de población y los alquileres han dejado de ser una alternativa, con pagos mensuales superiores a los 1.000 euros por pisos que apenas disponen de unos pocos metros cuadrados. El presidente del gobierno, lo recordarán, prometió que esta sería la legislatura de la vivienda y numerosos miembros del Ejecutivo inciden en que este es uno de los grandes retos, pero tras 7 años en el poder, su credibilidad es directamente proporcional a la capacidad de muchos jóvenes y no tan jóvenes para emanciparse y emprender un proyecto de vida. Es la mañana. Es radio. Bueno, hay un compromiso claro por parte del presidente del Gobierno de presentar esos presupuestos. Tenemos que trabajar ahora para, más allá de presentarlos, ser capaces de tener un acuerdo en torno a ellos. Sabemos que no va a ser una negociación fácil, pero tenemos que entrar en ella, igual que hemos entrado, que llevamos haciendo toda la legislatura, con la voluntad de acordar y con la voluntad de negociar, porque eso es lo que hace este Gobierno. Entre tanto, como acaban de escuchar por boca del ministro de Economía, el Gobierno sigue intentando estirar la legislatura todo lo posible, prometiendo que hará todo lo que esté en su mano para sacar adelante los presupuestos de 2026, un compromiso que también adquirió años anteriores y al que renunció tras comprobar que no tenía apoyos suficientes en el Parlamento. Esta vez las perspectivas no son muy diferentes, de hecho yo diría que son incluso peores, porque los del 26 serían los últimos presupuestos de la legislatura antes de las elecciones generales previstas para el 27, así que cuesta creer que los socios vayan a prestarle oxígeno a un gobierno enfangado por la corrupción si este ha sido capaz de resistir sin cuentas públicas durante varios años. Tienen mucho que perder, a mi juicio, y muy poco que ganar si aparecen como la tabla de salvación de un ejecutivo más pendiente de los tribunales que del Parlamento. De hecho, es muy probable que asistamos de ahora en adelante a una catarata de sobreactuaciones para marcar distancias y mostrar perfil propio. El acuerdo de gobierno es claro a este respecto. Y no estaríamos ante un supuesto en el que Sumar y el PSOE no avanzaran en el cumplimiento del acuerdo de gobierno. Es que si el PSOE hace esto, estaría vulnerando directamente el acuerdo de gobierno. Así ha reaccionado este lunes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuando le han preguntado por la posibilidad de que el Ejecutivo revierta el cierre de las centrales nucleares, una opción que el propio presidente ha considerado públicamente, siempre condicionada a una serie de factores, el fundamental, que no encarezca las facturas de los españoles. No es la primera vez que Yolanda Díaz amaga con romper la coalición, ni será la última, seguramente. Y como en todas las anteriores y también en las que están por venir, seguramente solo estemos asistiendo a una teatralización para aparentar que condiciona la acción del gobierno y es capaz de torcerle el brazo, de ganarle el pulso al socio mayoritario, en este caso al Partido Socialista. A Yolanda Díaz le interesa, porque las perspectivas electorales de Sumar son nefastas, y seguramente también le interese a Pedro Sánchez, porque sin la muleta de la extrema izquierda él se va con ellos al suelo. Por los demás, reaparece estos días como serpiente de verano un asunto muy manido, pero que ha cobrado protagonismo, ya digo, en las últimas horas: los ataques de la izquierda a la Comunidad de Madrid por hacer dumping fiscal. Acusaciones que son indisociables, desde luego, del pacto con Cataluña para otorgar a esa región un trato fiscal diferenciado. Se lo van a contar en detalle Silvia Ribeiro y Sergio Heras en el repaso por otras noticias que nos deja la jornada. Los inspectores de Hacienda se oponen al traslado de compañeros desde la Agencia Tributaria Estatal a la catalana que planea Salvador Illa para paliar la falta de personal que la propia Generalidad ha reconocido, y exigen a la ministra María Jesús Montero que intervenga y frene esos planes. Los inspectores se niegan a ser moneda de cambio de acuerdos políticos, consideran que el traspaso supondría un ataque a la autonomía de la organización de la Agencia Tributaria y también a los derechos de los trabajadores. El rechazo al traspaso de las competencias fiscales a Cataluña
Cataluña no deja de crecer. Según una encuesta de Sigmados para el diario El Mundo, el 60% de los españoles se opone, incluido el 44% de los votantes del PSOE, y también aumenta en 5 puntos hasta el 39% el rechazo de los de Sumar. A pesar de la fuerte oposición generalizada en los ciudadanos, la oposición y los profesionales, el gobierno sigue adelante con su estrategia, utilizando además a la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso como chivo expiatorio para justificar así las cesiones. Los detalles los tiene María Yuste. María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Siguiendo al presidente de Cataluña, Salvador Illa, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado en Radio Nacional contra la Comunidad de Madrid por su política de bajada de impuestos. Hay algo que quiebra nuestro país y que rompe España. Se llama dumping fiscal. Es lo que hace, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, bajando los impuestos a los ricos y pidiendo financiación para que después el conjunto de los españoles financiemos sus servicios. Según a las críticas, el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, respalda a Illa, dándole la razón cuando dice que la Comunidad de Madrid practica dumping fiscal. Tiene unos beneficios por ese efecto capitalidad que sin duda están encima de la mesa. Y eso le permite jugar fiscalmente a ese dumping fiscal al que hace referencia Salvador Illa. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha acusado a Illa de intentar tapar su gestión atacando a la comunidad que más aporta al fondo común. El señor Illa lo que no puede intentar es tapar la mala gestión de su gobierno y de los gobiernos anteriores intentando atacar a otra comunidad autónoma. Yo creo que lo primero que tiene que hacer uno es mirar en el ámbito propio. También ha respondido el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, en declaraciones a Es Radio, afirma que lo que están haciendo Illa y Yolanda Díaz es una cortina de humo. Mientras que se habla de ese supuesto y de dumping fiscal en Madrid, pues no hablamos de la ruptura de la caja común con la que financiamos los servicios públicos entre los españoles, no hablamos de ese intento de fragmentar la agencia tributaria. El consejero de Presidencia del Gobierno de Díaz Ayuso ha recordado que Madrid aporta el 70% de la caja común. Otro frente de la batalla abierta entre el Gobierno central y las comunidades del Partido Popular se ubica estos días en Valencia. La gestión de la Dana, la corrupción de etapas anteriores, me estoy refiriendo a la presidencia de Ximo Puig, o la falsificación de currículums hacen que la capital del Turia, Silvia, acapare buena parte de la actualidad política nacional. La líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, sigue defendiendo al que fuera comisionado de la Dana, José María Ángel, cuestionando las investigaciones de la Diputación y de la Agencia Antifraude sobre la falsificación de su título universitario y sobre los estudios de su mujer, hija a la vez de otro histórico dirigente socialista. El Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, además, ha vuelto a arremeter contra el presidente Mazón, acusándole de pagar menos del 15% de las ayudas de la Dana, lo que en su opinión demostraría su escaso compromiso con la reconstrucción. La Generalidad Valenciana ha respondido a estas acusaciones a través de un comunicado en el que acusan a los socialistas de utilizar la tragedia en busca de rédito político y señalan la lentitud del Gobierno central a la hora de gestionar los fondos. Dice el Ejecutivo de Mazón que en Moncloa está más ocupado en otras cuestiones y solo pueden cubrir su ineficacia falsificando las cifras de ejecución de las ayudas. Sobre su continuidad en el cargo, el presidente regional ha vuelto a ligarlo a la reconstrucción. Le escuchamos junto a Diana Morant. Que ni estaba el día que la gente estaba perdiendo la vida, ni está en la reconstrucción. Yo creo que con los datos que he dado hoy, 20 millones de euros solo de ejecución de el gobierno del señor Mazón. El señor Feijóo dice que después de la reconstrucción veremos si Mazón merece o no merece seguir en el puesto. No lo merece. Yo me presento a la reconstrucción cada día, es mi objetivo, no tengo otro. El de la reconstrucción, que a pesar del gobierno está funcionando, el de la reconstrucción, que si el gobierno quisiera podríamos acelerar, el de la reconstrucción, a pesar de que el gobierno no ha puesto en marcha la comisión mixta que tanto necesitamos para acelerar la reconstrucción, el impulso de la Comunidad Valenciana, las políticas de salud mental, la creación de empleo, la traída de inversiones, las rebajas de impuestos. Yo estoy en esto y no estoy en otra cosa. Es la mañana. Es radio. Hoy, por supuesto, también tenemos varias noticias sobre los casos de corrupción que afectan al gobierno. La primera de ellas, llamativa, muy llamativa, una entrevista a Santos Cerdán, con la que abre portada hoy el diario La Vanguardia. Es la primera entrevista tras su ingreso en prisión y que a buen seguro vamos a analizar durante la tertulia. El ex número 3 del Partido Socialista insiste en su inocencia en un cuestionario remitido por sus abogados al diario La Vanguardia. Santos Cerdán dice que no ha hecho nada de lo que dice la UCO y acusa a los agentes de forzar el atestado para llegar a conclusiones que no se ajustan a la realidad. Cerdán sigue sin reconocerse en los audios intervenidos a Koldo García y se muestra defraudado con el presidente del gobierno. Confiesa que con lo que le conoce Sánchez pensaba que no tendría dudas. Niega poseer
el 45% de Servinavar y dice que la trama navarra no existe, aunque admite el papel de su socio Antxon Alonso en las negociaciones con Bildu y el PNV para la investidura del presidente del gobierno. En la colocación de Koldo en Renfe señala a Ábalos, dice que él le había colocado como conductor. Asegura que no volvería a la política ni aunque resulte exonerado. Así, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, podría llamar a declarar a Koldo García y al ex número 2 de Reyes Maroto en Industria, según las conclusiones que los agentes plasmen en su informe sobre la trama de los hidrocarburos. La UCO aún está trabajando en ese documento que recogerá, entre otros asuntos, el análisis de los WhatsApps que se cruzaron Koldo y Aldama. Por su parte, el exdirector de Carreteras, Javier Herrero, ha enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional en el que niega amaños en la adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones ilegales y en el que justifica actuaciones urgentes, alegando problemas de seguridad. Y en Extremadura, la juez Viedma rechaza retirar el pasaporte del hermano del presidente del gobierno después de que éste negase su intención de irse a vivir a Japón junto a su pareja y a la hija de ambos. En clave económica, este martes es un día importante para el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, en tanto en cuanto va a seguir Bruselas formalizando un pacto que entra en vigor en cuestión de horas. Está previsto que hoy el Ejecutivo Europeo apruebe por trámite de urgencia la suspensión de las represalias arancelarias contra Estados Unidos, que deberían entrar en vigor este jueves en respuesta a la guerra comercial anunciada por Trump hace unos meses. Tras el acuerdo alcanzado entre el presidente y von der Leyen, Bruselas suspenderá la aplicación de los impuestos al menos durante 6 meses. La pasada semana Trump rebajaba sus amenazas anunciando que los productos europeos deberán pagar un 15% por sus exportaciones en lugar del 30% previsto inicialmente, pero a pesar de la relajación, desde FEDEA alertan de que con los nuevos aranceles España perderá casi un 0,8% del PIB en los próximos 12 meses. Sin embargo, será la economía de Estados Unidos la más perjudicada, pudiendo llegar a caer un 3,7%. En el apartado internacional, protagonismo compartido para los conflictos de Gaza y Ucrania. Donald Trump ha anunciado un viaje de su enviado a Moscú esta misma semana para intentar que Putin acepte un alto el fuego en Ucrania. Steve Witkoff llegará a Moscú solo unas horas antes de que finalice el plazo de 10 días que expira el viernes. Si en estos días que faltan el dictador ruso no mueve ficha, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Rusia y a sus aliados comerciales. Este lunes de nuevo el régimen comunista ha vuelto a abrir la puerta a un encuentro que nunca llega a producirse entre Putin y Zelensky. Dmitry Peskov es el portavoz del Kremlin. Estados Unidos continúa mediando para un acuerdo con Ucrania. Estos esfuerzos son cruciales, incluso en el contexto de las conversaciones directas ruso-ucranianas. El trabajo continúa y mantenemos nuestro compromiso de resolver el asunto. Y en Israel, el gobierno de Netanyahu decidirá a finales de esta semana si amplía su ofensiva militar en Gaza tras las imágenes divulgadas por los terroristas de Hamas en los que aparecía un rehén israelí cavando su propia tumba. Las presiones de la comunidad internacional contra Tel Aviv no cesan. En las últimas horas se han sumado exaltos cargos militares del país que se han posicionado en contra de la guerra y han pedido a Trump que intervenga y convenza al primer ministro de que ese es el mejor final para que Hamas devuelva a los rehenes que llevan casi 2 años secuestrados en los túneles de Gaza. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico. Bueno, antes de acudir al tráfico les recuerdo que la mejor manera de tener seguridad en la carretera es disponer de Radarbot. Radarbot, una aplicación 100% española que avisa de todos los radares fijos de tramo con la velocidad media, puntos negros, absolutamente de todo lo necesario cuando uno se pone en marcha en la carretera. Así que si no quieren volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, descárguense ya totalmente gratis Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Y ahora sí, Matías Medino, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se circula por las carreteras de Madrid? Pues hasta ahora en Madrid hay tráfico muy lento en la M30 desde Puente de Vallecas hasta Ventas por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona. En el centro de la ciudad el tráfico es fluido con cortes en Atocha y Avenida del Mediterráneo, algunas retenciones en O'Donnell, Recoletos, Alcalá, Gran Vía y Princesa y tráfico muy lento en Delicias y Santa María de la Cabeza. Recuerden que en Conde de Casal quedan cortadas las conexiones con la A3 en ambos sentidos y la salida a la M30 sentido sur por las obras de la línea 11. Y en Castellana permanece cortada la calzada central en ambos sentidos en el tramo Sinesio Delgado, nudo norte, también por obras en la zona. Comprobamos ahora cómo se circula en el resto de carreteras españolas. José Antonio Pedrosa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de martes y por el momento pendiente de un corte en Teruel, en la carretera A23 en el entorno de Singra, ya hacia Zaragoza, por un accidente, por lo que van a encontrar el desvío por la Nacional 234. Al margen de ello, situación bastante tranquila hasta ahora en las carreteras. Tan solo van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la A42 en Getafe y la A5 en Alcorcón.
Es martes 5 de agosto de 2025, siguen escuchando Es la mañana de Federico en el radio. Afrontamos otra jornada muy calurosa en España, con 33 provincias hoy en alerta por altas temperaturas, 13 de ellas en color naranja. Como ayer, los avisos más importantes se localizan en la mitad sur peninsular. A lo largo del día podría escaparse alguna gota en el Cantábrico y en el resto de España seguirán los cielos despejados. A esta hora en Madrid tenemos 24 grados, camino de los 39, la máxima nacional se ubica en Córdoba con 43, la mínima en Vitoria con 13. Las informaciones que han publicado muchos de los medios que aquí estáis presentes señalan que la alarma surgida entre nuestros aliados europeos y americanos, que advierten del alto riesgo que supone contar con la empresa china como proveedor en materia sensible. Bueno, pues todo parece indicar que el contrato que ha firmado el Ministerio del Interior con la compañía china Huawei para almacenar las escuchas policiales que forman parte de investigaciones en curso va a ser uno de los principales caballos de batalla de Alberto Núñez Feijóo en su estrategia de oposición al gobierno. Los populares han pedido, lo hicieron ayer, que comparezcan en las Cortes varios ministros, el ministro del Interior, Grande Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, y también el ministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes, el señor Félix Bolaños, para dar explicaciones sobre este contrato, y han exigido además al Ejecutivo que aclare si José Luis Rodríguez Zapatero intercedió para la firma del mismo. Hay que decir que todas estas peticiones de comparecencia se van a resolver en una reunión de la Diputación Permanente en la última semana del mes de agosto. No es ningún secreto que el expresidente del Gobierno y otros ex altos cargos del PSOE, estoy pensando por ejemplo en el exministro de Fomento, en el señor Pepe Blanco, están muy interesados en favorecer las relaciones entre España y China porque hay varios nexos y negocios en común. Huawei España tiene como director de Seguridad Nacional al ex jefe de Seguridad de Moncloa cuando José Luis Rodríguez Zapatero estaba en Moncloa, y Huawei ha contratado recientemente a la consultora de Pepe Blanco, Acento, es como se llama esta consultora. El Partido Popular denuncia que este contrato, por valor de 12 millones de euros, compromete la seguridad nacional y va en contra de las recomendaciones que viene formulando en los últimos años la Unión Europea, la OTAN o Estados Unidos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues porque hace unos años, en 2017 concretamente, el régimen comunista de Xi Jinping obligó a todas las empresas a facilitar al gobierno todos aquellos datos que considere relevantes, y esa orden, que podría dar en cualquier momento, abriría la puerta a acceder a información confidencial, información sensible de terceros países a través de las empresas chinas. Precisamente por ello, la Unión Europea no quiere dar cabida a Huawei en el desarrollo de la tecnología 5G. El Ejecutivo reitera que este contrato no compromete la seguridad del país y que es homologable al que han firmado otros países de la Unión Europea, pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que otras potencias europeas, como Francia o Alemania, mantienen una relación contractual con Huawei, pero sobre cuestiones mucho menos relevantes. Ahora estamos hablando nada más y nada menos que de escuchas policiales, una materia muy sensible que incluso en las últimas semanas ha llevado a Estados Unidos a reconsiderar el intercambio de información confidencial con España por temor precisamente a que esa información recayera en manos de su principal adversario y enemigo, que es China. Pero es que el propio gobierno, que ahora quita hierro al contrato, en 2023, en el informe anual de Seguridad Nacional, mostraba su preocupación por la injerencia china en potencias extranjeras, precisamente a través de las esferas políticas y económicas. Esto en 2023. Pero curiosamente, el año pasado minimizó ese apartado y ahora justifica y defiende la concesión de este contrato. ¿Casualidad o causalidad? Bueno, pues desde luego parece más bien lo segundo. Es la mañana. Es radio. Cuando alcanzamos las 8 menos 25, una hora menos en Canarias, vamos a iniciar con Silvia Ribeiro y Elena de Blas el repaso por otras noticias que nos deja la jornada. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. La número 2 de Organización Territorial del PSOE, Anabel Mateos, nombrada hace un mes, corrigió su currículum al poco de ser elegida para el cargo, reconociendo que no ha acabado uno de los másteres que decía tener. Por su parte, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, figura como diplomado en la web del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, del
del que fue alcalde, mientras que en la página de la Cámara Alta no. También el PP de Madrid reconoce que su número 3, Ana Millán, no es licenciada en políticas y lo achaca a un error de folleto. En Extremadura, tras la dimisión de un consejero de Vox por mentir en el currículum, el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, niega haber hecho lo propio, pero matiza, asegurando que nunca ha dicho ser diplomado universitario en Derecho Tributario. Yo trabajaba en una asesoría fiscal y por lo tanto cursé la formación en Derecho Tributario y la Federación Politécnica Española de Diplomados, FEDINE, que podéis comprobarlo, que existe, pues emitió la titulación que acreditaba para habilitar profesionalmente. En ningún caso yo nunca dije que fuera diplomado universitario. El juez cita a declarar a 3 antiguos jefes de la ETA el próximo 11 de septiembre por el asesinato de Gregorio Ordóñez. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, les comunicará su procesamiento por la supuesta responsabilidad en el atentado que acabó con la vida del portavoz popular en el Ayuntamiento de San Sebastián. Además, también la Audiencia Nacional avanza en la investigación del atentado del 2000 contra el fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía, Luis Portero García. Estima el recurso de su hijo y presidente de Dignidad y Justicia, Luis Portero, y revoca la decisión del juez de denegar la práctica de diligencias para aclarar la responsabilidad de 2 miembros de la cúpula etarra, entre ellos Chapote. Agentes de la Guardia Civil y la Marina marroquí han trabajado durante toda la madrugada de forma conjunta para evitar los intentos de entrada vía marítima de más de 40 inmigrantes en Ceuta. Desde hace varios días se han convertido en algo habitual, aunque por el momento todos esos intentos no han logrado fructificar. Mientras en Canarias, una embarcación de salvamento marítimo ha trasladado a la isla de Gran Canaria a más de 100 personas que iban a bordo de un cayuco. Es Radio Canarias, Paco Robaina. ¿Qué tal? Buenos días, más detalles. Una embarcación de salvamento marítimo trasladó ayer lunes a la isla de Gran Canaria a más de 100 personas que iban a bordo de un cayuco que fue localizado en alta mar por un buque de guerra con bandera francesa. La precaria embarcación fue avistada cuando navegaba a más de 185 kilómetros de distancia de la costa de Dakhla, la ciudad marroquí desde la que partió. Fue la tripulación de la patrullera guardamar Polimnia la encargada del rescate, activado el domingo por la tarde tras recibir los primeros avisos del avistamiento del cayuco. El desembarco en tierra firme de los migrantes rescatados se llevó a cabo a última hora de la tarde de ayer en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. La llegada de este último cayuco, que pretendía tomar tierra canaria en los próximos días, se produce en plenas vacaciones en Lanzarote del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien previsiblemente se reunirá en los próximos días con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para analizar el fenómeno migratorio y otros asuntos de la denominada Agenda Canaria. Mientras, a falta de una semana para que comience el traslado de los 1.200 menores inmigrantes no acompañados de Canarias, el gobierno de Pedro Sánchez sigue sin tener ningún centro preparado para su acogida. Tras más de 4 meses con la obligación de reubicarlos, la previsión es que el Ejecutivo no cumpla con los plazos establecidos. Por su parte, el PP continúa oponiéndose al reparto de menas hasta que el gobierno no les dé los recursos necesarios. Nos lo cuenta Raquel Mateo, de Radio Castilla y León. La vicepresidenta y consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha criticado al Gobierno central por la falta de información y diálogo respecto a la derivación de menores migrantes no acompañados. Ha insistido en que todavía no hay ninguna novedad sobre cuántos menores llegarán ni en qué condiciones, pese a que la cifra inicial alcanza los 197 menores de edad. No sabemos de dónde han sacado esas cifras, se las hemos preguntado cada vez que ha habido una reunión y no nos han respondido. Pero no tenemos ninguna novedad al respecto de cómo vendrán, cuándo, ni se han puesto en contacto con nosotros para nada más. Blanco, que también ha recordado que la Junta de Castilla y León ha recurrido ante el Tribunal Constitucional este reparto de menores, critica la arbitrariedad del Gobierno de España para establecer las cifras. Recordemos, Cataluña tendrá 31 menores, ninguno el País Vasco y Castilla y León casi 200. Tilda la situación como un chantaje a los socios separatistas. Fuera de España, la defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe pide su libertad hasta que se resuelva el recurso contra su condena de 12 años de arresto domiciliario. Sus abogados la han solicitado ante el Tribunal Superior de Bogotá mediante un escrito en el que califican las medidas provisionales de una grave violación de los derechos humanos, la libertad y la presunción de inocencia. A todo esto se le suma la denuncia que hacen al proceso judicial, asegurando que se ha desarrollado bajo vicios de motivación. Y en Brasil, el Tribunal
Tribunal Supremo del país ha decretado el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro por incumplir las medidas cautelares decretadas en el marco judicial del supuesto golpe de Estado. El instructor de la causa habla además de una supuesta responsabilidad del expresidente en la financiación de una trama para entorpecer desde los Estados Unidos el juicio. Por ello le prohíbe recibir visitas no autorizadas y el uso de teléfonos móviles. La familia lo considera una caza de brujas, mientras que su defensa recurrirá la orden del juez. Bolsonaro podría enfrentarse a una posible pena de entre 12 y 40 años de cárcel. Bueno, enseguida completamos este repaso a la actualidad con la prensa económica del día, pero antes vamos a ahorrar un poquito con la Mutua. Silvia. Sí, Dani, es que no tienes la sensación de que cada año te suben más el precio de tu seguro. Sí. Vamos, que te tienen contento. Sí, es más que una sensación, de hecho. Así que bueno, si esto te pasa a ti también, ya sabes lo que tienes que hacer. Vente a la Mutua, porque si te vienes a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55. Toma nota, 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Una pausa y saludamos a Luis Fernando Quintero. Es la mañana. Es radio. Bueno, a partir de las 8 vamos a hablar largo y tendido del cupo catalán y también de esas acusaciones contra Isabel Díaz Ayuso por dumping fiscal. Vamos a charlar con Ángel de la Fuente, con el director de FEDEA. Un asunto, tanto el cupo como el del dumping fiscal, que hoy pues acapara prácticamente la portada de Libre Mercado. Sí, nos fijamos mucho en toda esta cuestión porque, según nos cuenta Carlos Cuesta hoy en nuestro periódico, en Libertad Digital, en Libre Mercado, la Generalidad pide al gobierno que pague los gastos de su hacienda catalana porque serán un 80% más caros de los que tiene en el día de hoy. La verdad es que la información no tiene desperdicio y más a la luz de las informaciones que conocíamos en el día de ayer y de las polémicas que tuvimos en el día de ayer. Tenemos una Generalidad catalana que pacta con Esquerra Republicana poder tener la cesión de todos los impuestos en la propia Cataluña, para lo que necesitan montar un departamento completo de Hacienda en Cataluña. De repente se ponen a revisar los gastos y dicen, esto no lo podemos pagar nosotros. ¿Cómo vamos a pagar nosotros estos? No lo tendrá que pagar el resto de los españoles. Pues un 80% más cara de lo que era, pues que sean los españoles los que nos lo paguen. Pero mientras me voy metiendo con Madrid porque en el uso de su autonomía fiscal, la misma que hoy tiene Cataluña, decide bajar los impuestos, eliminar los impuestos autonómicos y bajar los impuestos en sus tramos de IRPF y además reducir burocracia. Como esto hace que se atraigan inversiones, resulta que la que pone más a la caja común es la Comunidad de Madrid, es decir, que la Comunidad de Madrid es deficitaria. Pone a la caja común más del dinero que recibe para financiar sus servicios públicos. Y resulta que tenemos a la señora Yolanda Díaz diciendo que Madrid hace dumping fiscal, un término que está mal empleado y que además es falso, y que lo hace para dar más dinero a los ricos. Ya me gustaría a mí saber, la gente del común de los mortales que tiene una rebaja en su IRPF porque vive en Madrid y además no tiene que pagar impuestos autonómicos, si todos son ricos los que tienen esas rebajas fiscales. Y por último dice que luego, claro, que le baja los impuestos a los ricos y que luego pide financiación para financiar sus servicios, pero que da más de lo que recibe. Es decir, todo es un gran despropósito, y el gran despropósito es que la Generalidad de Cataluña, el señor Illa, esté pidiendo recursos para financiar su agencia tributaria catalana para ser insolidario con el resto de los españoles. Por no hablar... La verdad es que no hay ni una sola afirmación o sentencia que hayan pronunciado ni la Generalidad ni el Gobierno que se compadezca ligeramente con la realidad. Por no hablar, y es uno de los elementos que vamos a abordar luego con el director de FEDEA, que la aportación de cada comunidad autónoma al régimen común se valora independientemente de la política fiscal que tenga cada comunidad autónoma. Sí, con lo eso cual, es así. El argumento de que, oiga, es que usted está pidiendo dinero mientras baja los impuestos, pues desde luego cae por su propio peso. Bueno, otros titulares que quieras destacar. Bueno, tenemos también
dentro del mundo Madrid-Cataluña, que las comparaciones son odiosas. Las diferencias entre Madrid y Cataluña afloran el despilfarro separatista que ella está continuando. Es uno de los grandísimos problemas que tiene Cataluña, no en vano. Sostiene una de las mayores deudas públicas de las comunidades autónomas en España, y Diego Sánchez de la Cruz nos cuenta hoy también en Libre Mercado cómo un vistazo al diferencial de gasto público entre ambos territorios autonómicos evidencia este gran despilfarro que se está produciendo en Cataluña y que de hecho ha expulsado numerosas inversiones, miles de empresas desde 2017, más de 2.800 empresas desde 2017. En expansión, ¿qué nos están contando? Que la concesión de créditos se dispara a niveles récord. Esto no es una cuestión menor. Fíjate que uno de los grandes argumentos del gobierno para decirnos que todo va fantásticamente bien y que los españoles viven muy bien y que se van de vacaciones y que se pueden ir de restaurantes los fines de semana, y que esto de los economistas y de los periodistas que estamos comentando todos los días, el desastre económico que supone España y la crisis real que vivimos, más allá de que no tenemos un paro masivo, pero sí el empobrecimiento al que nos hemos visto sometidos durante los últimos años, pues que somos muy agoreros y que no estamos que somos fango, vamos, lo que ha dicho siempre el gobierno. Bueno, pues esto es importante. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que la concesión de créditos se dispara a niveles récord no simplemente quiere decir que los bancos estén haciendo muy bien su negocio, sino que cada vez los españoles están acostumbrándose a vivir más de crédito y no de ahorro. Si quieren consumir, los créditos al consumo han subido notablemente, también los hipotecarios, pero esto lo que quiere decir es que el español medio cada vez tiene menos ahorros y menos poder adquisitivo a su disposición para tratar de evitar la deuda. Y no le queda otra que endeudarse, efectivamente. Algún titular también sobre la vivienda y los datos del paro, ¿verdad? Sí, la vivienda usada se encarece un 14,7%, alcanza récord histórico. Esto habla del proceso inflacionario que estamos viviendo. Y en 5 días el empleo, fíjate, esto es 5 días, es el diario económico de Prisa, que le afea el triunfalismo económico al gobierno después de los datos del paro ayer. Dice 5 días, el empleo solo crece en julio en 4.400 afiliados, arrastrado por el mal comportamiento en el sistema educativo y en el campo. Es muy interesante, por cierto, el análisis que firmaba el Libre Mercado José María Rotellar, al hilo precisamente de los datos de afiliación y paro del pasado mes de julio. Te esperamos a partir de las 9 con la bolsa. Aquí estaremos. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las 8 en punto regresamos. Es